Nuevamente, muy buena tarde. Sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de esta Fundación Miguel Alemán, a la primera lección del programa 5 veces Octavio Paz, México en su obra, que nos ofrece el maestro José Luis Ibáñez y que en esta ocasión corresponde a las lecturas de El peregrino en su patria y del poema del Sol. Vamos a escuchar al maestro José Luis Ibáñez, a quien en lo personal agradezco que los dioses sigan protegiéndolo para que nos ilumine con un poco de su luz. Buena tarde y quedan en su casa. No, gracias. Qué bueno verlas, qué bueno verlos. Aunque es un día en que me ha afligido la noticia del marido de Luz Helena, pero como es en mi trabajo y como lo aprendí en el teatro, es necesario compartir en la vida, hacer compatible la pena con las alegrías. Y yo en lo personal quiero siempre, como también lo he aprendido en el teatro, hacer desleal a mi pena y leal a mi alegría. Aunque nunca me educaron y nos educan así, pero ese espíritu me ha ayudado y esa actitud profunda le guardo al teatro. Me ha enseñado a vivir los días difíciles junto a los fáciles y viceversa, no perder por las alegrías que habrá dificultad, pero esa es la vida. Lo demás es o sueños o fantasías. Así que yo siento que esta pena de Luz Helena la compartimos todos con ella y confiamos en que exactamente en la segunda lección aquí estará con nosotros y que entonces eso es lo que le podemos ofrecer, la seguridad de que aquí estamos esperándola, ¿verdad? Y con este cariño y ese gusto de todos, ojalá que se lo puedan decir sus ayudantes lo más pronto posible. Y entonces empiezo a cumplir lo que está aquí en este tríptico y que dice que en lo que va de 1950 a 1959, esta lección reúne unos textos de los cuales voy a leer lo más que pueda y lo más que quepa en estas 2 horas. Sí voy a hacer un intermedio, pero deseando que sea lo más breve posible para que podamos compartir en cada lección más tiempo de lo que no tenemos en otros momentos. La atención concentrada en cómo suena y qué nos dice la literatura y los poemas de Octavio Paz. Porque además yo quisiera señalar, para llenarnos de energía en este curso que nos reúne, yo quisiera decir que es una experiencia completamente distinta a leer en soledad, leer en un grupo. Un grupo ofrece espontáneamente una resonancia que no se repite porque nunca es exactamente el mismo grupo. Y todos tenemos, cada uno, nuestra diferente respiración. Pero cuando hay un poema que suscita la simultaneidad, entonces ocurre ese fenómeno de sentir que no se oía un ruido. Y es que quiere decir que está sucediendo lo más deseable en la experiencia colectiva. Todos estamos respirando en ese segundo en simultaneidad al unísono, ¿sí? O sea, es lo que hace
que en esa integración momentánea y pasajera, sí estamos siendo todos y estamos experimentando la unidad. Hay un antes, hay un después, y esa es la fragmentación. Pero si venimos confiados en que la fuerza de un poeta y de un poema está en cómo propicia, sin mayor esfuerzo, que respiremos todos simultáneamente, aunque sea por un momento, ya valió la pena, ¿verdad? Eso no necesita explicación. Con esa confianza vengo y con esa confianza abro esta compañía, pues me pongo frente a esta compañía para que compartamos las palabras que dejó escritas y que podemos hacer aquí sonar y resonar nuestro poeta Octavio Paz. Bueno, entonces es en la década entre 1950 y 1959 cuando nos conocimos él y yo. Y eso sucedió en 1956, o sea, en el 6 como el que lleva este año de 2016, a las puertas de un teatrito que desapareció y que se llamaba el Teatro del Caballito, en una calle que desapareció, que se llamaba la calle de Rosales. Y ahí nos reunimos para algo que después se llamó Poesía en Voz Alta, pero que a mí me dio la oportunidad de entrar en contacto con Octavio Paz y durante muchos años, ¿sí? Continuadamente desde ese momento hasta los años aproximadamente de 1967, cuando iba a cambiar para 1968, sin que supiéramos a qué nos iba a enfrentar esa cifra. Entonces ahí nos despedimos, pero estábamos en Londres y estábamos juntos. Octavio recién casado con Mariyu, yo, Carlos Fuentes con Rita Macedo, que ya tenían una hija y estaban viviendo en Londres, y yo estaba hospedado en la casa de ellos. Y juntos fuimos a Londres. Octavio nos insistió en que fuéramos con él a ver los cuadros de Turner en la Galería Tate, y por supuesto que esa es una experiencia que realmente, si hubiéramos sido muy insensatos si no le hubiéramos hecho caso, pero afortunadamente todo esto que podemos en algún momento dado contar que lo tuvimos, quienes estuvimos cerca y muy cerca de él, de todo eso, todo dejó memoria escrita. Y es esta experiencia, hasta que murió, la que nos permite entrar espontáneamente en su biografía sin tenerla que contar, y al mismo tiempo en sentir esta resonancia perpetua de la forma en que se configura el poema y que le da el poeta. Entonces él dejó, para que nos acerquemos a su obra con menos dificultad, nos dejó 3 libros que yo he tomado para con ellos abrir la atención de ustedes al tópico México en su obra. Y estos libros, que son 3 volúmenes de este tamaño, están siempre a la mano, accesibles en catálogo, en las librerías, y con más razón desde que Octavio Paz es premio Nobel. Y entonces están incluidos en sus obras completas, pero voy a leer en palabras de Octavio Paz cómo es que estos 3 libros se configuraron originalmente, y ellos se encargarán de ponerlos a ustedes al corriente.
porque las palabras de Octavio, eso sí vale mucho la pena oírlas, sentirlas, leerlas. En 1979, Luis Mario Schneider recogió en un tomo muchos de mis escritos sobre temas mexicanos. Lo llamó México en la obra de Octavio Paz. El libro estaba compuesto por ensayos y reflexiones de historia, política, arte, literatura y una breve antología poética. Lo abría un prólogo generoso y entendido del mismo Schneider sobre mis años de iniciación literaria. El volumen se agotó pronto. Varios amigos y lectores me sugirieron una nueva edición ampliada con los escritos de los últimos años. Me dejé persuadir y hablé con Jaime García Terrés. Me escuchó con simpatía y aprobó inmediatamente la idea. Más tarde, en el curso de varias conversaciones con Adolfo Castañón y el mismo Schneider, decidimos que era mejor publicar 3 tomos. Uno consagrado a los temas históricos y sociales, otro a la literatura y otro más a las artes plásticas. Luis Mario se encargó de la selección de los 2 primeros volúmenes. Yo agregué varios textos y le di un orden distinto de las publicaciones originales. La selección y la organización del tercer tomo son mías. Su título es Los privilegios de la vista, que son las palabras tomadas de uno de los versos que estructuran un poema notable que se llama, está dedicado a San Ildefonso, un santo que tiene mucho que simbolizar y que está conectado muy fuertemente, muy enlazado con la vida y la obra de Octavio Paz. Ya verán después por qué. Pero por lo pronto es importante que prestemos atención a que nos pide atención para las fuentes de las cuales él tomó las palabras que titulan estos volúmenes. Y la fuente de Luis de Góngora es estas palabras que quizá no se van a entender a la primera, pero que espero que al concluir la 5ª lección cada día hagan más sentido. Y es así como he dispuesto que en el recorrido de nuestras 5 lecciones recurran espontáneamente palabras que se han dicho en la primera y así sucesivamente hasta llegar a la 5ª, y que eso no sea un final, sino un momento abierto a lo que cada uno de ustedes va a desear hacer para seguir recibiendo de Octavio Paz de aquí en adelante todo lo que nos dejó, que verán ustedes que no es poco, pero que además aquello que alcance a tocar cada uno de ustedes es más que suficiente para que ustedes se sientan orgullosos de haber leído, sentido, tenido acceso a la obra y a la persona de Octavio Paz. Bueno, también quiero señalar que si no me voy a detener a aclarar los nombres que pueden resultar extraños a ustedes, es porque en las fuentes que voy a citar y a mostrar así de bulto ante ustedes, como este libro, es una guía que luego les voy a presentar para que todo aquello
que no podamos descifrar por nuestra cuenta aquí, el que quiera lo va a encontrar aquí cuando Octavio mismo no lo haya aclarado. Pero que si ustedes, como seres ciudadanos de este día, de esta época, ustedes saben usar estos recursos que ahora quedan a nuestro alcance y que son de utilidad instantánea y que están en nuestros aparatos, particularmente en esto que es el teléfono celular, más todo lo demás de las computadoras. Entonces, ahí con que ustedes le pidan a Google, aunque sea el apellido, ni siquiera el nombre completo, o la palabra o la sílaba que quieran consultar, solito el aparato les va a decir lo que conviene que sepan en ese momento. Y después, si les queda más curiosidad, cada día le tendrán más confianza a estas guías. Esta no es la única que voy a presentar, pero hoy sí voy a presentar esta y voy a mostrar lo útil que resulta. Bueno, entonces continúo con la lectura, advirtiendo que no me voy a detener a clarificar quiénes son las personas que Octavio nombra con familiaridad para poder abarcar más de la lectura. Y dice así: la selección y la organización del tercer tomo son mías. Su título, Los privilegios de la vista, viene de Góngora. Lo había usado ya para la segunda parte de un artículo que se publicó en otra colección en prosa con el título de Puertas al Campo en el año de 1966, que trata de las artes visuales. Por razones de simetría, pero también para subrayar mis deudas con nuestros clásicos, escogí como título del primer volumen de el de la novela de Lope de Vega. Se llama El peregrino en su patria. Adolfo Castañón tuvo la ocurrencia excelente de proponer para el segundo volumen el de la famosa crónica de Fernán Pérez de Guzmán, que se llama Generaciones y Semblanzas. Ustedes no urge que lleguen a la fuente que consultó Octavio, pero sí es urgente que escuchemos más de lo que nos va a decir. Esta obra no es una antología de mis escritos sobre México, tampoco los incluye a todos. Procuramos escoger aquello que nos pareció lo más característico y actual. Hubiera sido imposible publicar libros enteros y sacrificarnos muchas páginas del Laberinto de la Soledad, de Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe y de mis otras obras. Aún así, temo que nos excedimos. Fue relativamente fácil ordenar los volúmenes consagrados a la literatura y las artes. Bastó con atenerse a la cronología y a los asuntos. Pero en este primer volumen no se pudo seguir estrictamente el criterio cronológico o temático. La materia misma, por su carácter sucesivo y fluido, es rebelde a las clasificaciones, sobre todo si se trata, como ocurre con frecuencia, de reflexiones sobre el tiempo presente. Al comenzar sus comentarios sobre la Constitución romana, un famoso romano del pasado clásico de Roma, que se llamaba Polibio, dice: es imposible formular un juicio válido, en bien o en mal, sobre cualquier hecho histórico si no se tiene en cuenta el momento en que se produce. Si la situación cambia,
los juicios de los historiadores, por más penetrantes y justos que parezcan, resultan desatinos inadmisibles. Ahí termina la cita y ahora continúa Octavio Paz. El carácter acusadamente temporal de los textos que forman El peregrino en su patria obliga a un tipo especial de lectura. El lector debe tener presente que los textos fechados son los que está leyendo y así que debe leerlos con ojos históricos. Por ejemplo, en un pasaje del que lleva el título de Crítica de la Pirámide, aludo a las dictaduras militares de Argentina y Uruguay, en otro a la de Somoza y en uno más a la de Franco. Todo eso ya es historia pasada, pero no solo han cambiado los regímenes de muchos países, sino que casi todos han experimentado cambios que son, si menos visibles, más profundos. Por último, mis opiniones de hoy no son siempre las de aquel que en 1949 escribía El laberinto de la soledad. En cambio, otras se han fortalecido con los años. Era imposible atiborrar de notas y aclaraciones el texto. Preferí confiar en la cordura de mis lectores. No he mencionado otra dificultad, la imbricación de los asuntos y los temas. Tal vez es la más grave. La idea fija que ha sido y es México, para mí se dispersa en estas páginas, en una serie de temas, preguntas y respuestas que se cruzan y se repiten. Cada alianza es una bifurcación, cada repetición es una variación. Todo se comunica en este libro. Las reflexiones sobre la familia y la figura del padre se enlazan con naturalidad a los comentarios en torno a la demografía. La crítica del centralismo contemporáneo nos lleva a Tula y a Teotihuacán, el tradicionalismo guadalupano y el prestigio de la imagen de la madre en la sensibilidad popular se iluminan cuando se piensa en las diosas precolombinas. La corrupción gubernamental es un rasgo premoderno de nuestra sociedad que viene del patrimonialismo de Nueva España. La persistencia del patrimonialismo a su vez se explica por haber vivido 4 siglos en perpetua simbiosis con la familia tradicional mexicana. Polibio hablaba de desatinos, olvidó las repeticiones y las contradicciones. Ojalá que las primeras no sean demasiadas y que las segundas sean fecundas. Ahora voy a hacer la primera muestra que he coordinado para ustedes. Ya mencionó las relaciones entre su vida familiar y su pasado y los temas que va comentando. Voy a empezar por un breve poema que lleva el título Canción Mexicana. Y esa canción mexicana dice así: mi abuelo, al tomar el café, me hablaba de Juárez y de Porfirio.
los suavos y los plateados. Y el mantel olía a pólvora. Mi padre, al tomar la copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón. Y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar? Claro, es un niño, ¿sí? Pues de todo esto. Y por eso creo que es un buen comienzo de sus poemas, de la atención a sus poemas, el tener con ustedes este momento para compartir esta canción mexicana, ¿sí? Que aparece aquí en una página en donde ya no hay fecha, pero esa es la virtud de un poema. El poema no dice todo. Siempre el poema expresa más. Y por lo tanto, el poema, y sobre todo para Octavio Paz, como lo dirán en muchas ocasiones, el poema es reticente. Reticente quiere decir que dice menos de lo que comunica, ¿sí? Menos de lo que expresa. Entonces, es una virtud. A veces se toma como una resistencia. Si así el uso de ustedes así lo toma, está muy bien, pero quiero que eso dialogue lo que piensa y usa cada quien con lo que piensa, siente y quiere el poema o la prosa, el ensayo que les está ofreciendo Octavio Paz, para que dialoguen pues con Octavio Paz, que es lo que busca, el abrirse a dialogar con todos los hombres. Cuando el curso termine, lo vamos a cerrar con otros versos cortitos sacados de un poema, no precisamente largo, pero que ya está escrito en los últimos ratos de su vida. Y entonces empieza y dice así el fragmento: soy hombre, duró poco. Después dice otros versos que más tarde leeré, porque los quiero leer hoy mismo, para dejarlos ya en este molino de nuestra compañía. Y terminará diciendo: pero en este momento alguien me deletrea. Eso es todo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, deletreándolo, y yo quiero señalar que es la correspondencia que trato de establecer entre cada uno de nosotros y él, estando cada uno de nosotros todos juntos en compañía de sus palabras en forma de poema o en forma de meditación. Y como a todos, preocupados por México, al que amamos y que compartimos el que nos obsesione, y no dejemos de estarlo atendiendo cada momento de nuestra respiración, cada momento que queremos atender esas letras de la palabra México. Bueno, entonces ya habrá muchas oportunidades de verlo. Y por lo pronto dejo ya en nuestros oídos esta canción mexicana. Y ahora quiero que me permitan abrir mi iPad para ir tomando en cuenta unas notas que dejé aquí en mi iPad para guiarme en las lecciones con ustedes, sobre todo en esta, porque los principios son los que siempre tienen más resistencia y vamos a ver si la podemos vencer. Bueno, este libro
de todas maneras aprovecho para presentarlo. Este es un libro que yo empasté, pero que en esos años iniciales de mi relación directa con él, exactamente entre 1957 y 58, él publicó este libro, así de angostito, pero así de enriquecido. Y este libro colecciona los poemas, entre los cuales yo quiero decirles que he seleccionado para estas lecciones poemas que voy a leer de aquí y no solamente de la colección del peregrino en su patria. Ustedes los van a encontrar seguros ahí, pero si ya tienen las obras de Octavio Paz completas o no, busquen entre ellas estos poemas que primero aparecieron juntos en este libro. Y este libro me lo puso en mis manos, pero todavía en forma de pruebas de imprenta. Y me dijo, mira, te entrego esto para que empieces a verlo, porque voy a presentar este libro en lo que entonces se llamaba Galerías Excelsior, abajo de las oficinas del periódico, allá sobre Reforma. Y en ese lugar, que estaba más bien por debajo del nivel de la calle, en ese lugar había así un pasillo muy largo, profundo, y Francisco Zendejas había instalado unas mesas para poder servir café, pero era un sitio de reunión para toda clase de reuniones individuales o en parejas o como fueran. Y ahí él, Octavio, muy cerca de la oficina donde él trabajaba, entonces él ahí tenía ya arreglado con el Fondo de Cultura, que es el editor de este librito, que allí iba a presentar este libro cuando no se usaba presentar los libros como el día de hoy. Y entonces me dijo, y mientras se acaba de fabricar el libro y tú lo lees, pienses en reunir a los muchachos del grupo en que hemos estado trabajando, que se llamó Poesía en Voz Alta, para que los lean y que tú los dirijas. Bueno, y entonces cuando ya estuvo editado y ya llegó el día de la presentación, entonces él me obsequió el ejemplar, que aquí está, y de ahí les voy a leer el índice que dice lo que vamos a encontrar aquí. Y dice, el poema que se llama Himno entre Ruinas, que también lo he seleccionado para leerlo con ustedes. Después, Máscaras del Alba, que ese no va a entrar en esta serie. Fuente, tampoco va a entrar en esta fuente. Repaso Nocturno, tampoco. Mutra, tampoco. No hay salida, es una pregunta, que es título de un poema aquí incluido. El río, y luego dos poemas que sí les voy a leer, o sea que de este libro vamos a compartir tres de sus poemas. Himno entre Ruinas, El Cántaro Roto y Piedra de Sol, que es el que está anunciado como primer acercamiento de lectura el día de hoy. Piedra de Sol es en este libro el último y es de todos los poemas de este librito el más largo. Ahí apareció por primera vez, pero desde entonces ha ido teniendo tal diversidad de atención y tal cantidad de palabras se han escrito sobre él en estudios, en elogios, etcétera, que le dio tiempo a Octavio de ir republicando el poema para México, para Europa, para todos los lugares donde está difundido Octavio Paz, y de cambiar algunos versos, algunos momentos del poema, de modo que es un poema que no ha dejado de evolucionar. Pero me adelanto a decirles cómo
es que esta forma de este poema y su extensión y todos los pasos de este poema motivan el poder estar modificándolo en su curso propio. Está estructurado imitando la estructura de nuestra piedra de sacrificios y nuestro calendario, el solar, ¿sí? Y por eso es piedra hecha de sol, ¿sí? Y por eso se llama piedra de sol y no del sol, ¿sí? Porque el sol no tiene piedras, ¿sí? Pero esa piedra es la nuestra, y esa piedra de sol ningún mexicano la confunde. Es circular, como el paso del sol, y no tiene principio y no tiene fin. Y así es el poema, ¿sí? Está escrito todo en minúsculas, ¿sí? Y no tiene la mayúscula inicial que tienen todas las obras impresas en prosa y en general en los poemas, ¿sí? Y entonces él le dio a este poema desde el principio ese formato, ¿sí? Y el primer verso de ese poema dice: un sauce de cristal, que no lo da la naturaleza, un chopo de agua. Y el grupo de poemas que inicia el poema es el mismo grupo, exactamente, que lo va a cerrar, correspondiendo entonces a la forma circular de la piedra que lo inspira y que nos une a todos los mexicanos y nos sigue integrando en lo que somos. Bueno, entonces esto queda prometido para hoy mismo, pero a la vez, por esa actividad circular, irá recurriendo en todas las lecciones, según lo vaya suscitando la resonancia de otros poemas, otros textos y las presencias de ustedes. Bueno, y para llegar a el Piedra de Sol, he seleccionado dos poemas muy distintos. Uno que se llama El Cántaro Roto y el otro que se llama Himno entre Ruinas, que es el primer libro de este poema. Este poema lleva un título muy llamativo: La estación violenta. Y claro que inmediatamente suscita la pregunta: ¿por qué violenta y por qué estación? Yo prefiero preguntar: ¿para qué violenta y para qué estación? Pero eso lo va a decir él mismo mostrándolo. Después lo va a explicar, pero también lo van a explicar sus guías, sus estudiosos, para que ustedes siempre lo tengan y en estas lecciones no se sientan obligados a tomar apuntes, sino más bien a recibir lo que no hacen en los días de su vida, que son sagrados y respetables, ¿sí? Conocer a un autor que llegue a sus oídos, no a sus ojos, ¿sí? Y por eso es que quiero hacer estas lecciones, un ciclo de lecturas dirigidas a los oídos. Y agradecerles, no lo voy a impedir, al que quiera leer con sus propios ojos, pero sí es muy deseable que en estas lecciones se arriesguen a no atender los textos con los ojos, sino abrir sus oídos para ver hasta qué recónditas armonías de ustedes, desconocidas incluso para ustedes mismos, allá en lo más profundo de ustedes, llega la resonancia del poema. No en balde ese aparato, ese procedimiento que es de nuestro tiempo, cuando tenemos que revisar el estado en que estamos para que diagnostiquen si tenemos algún mal, cuál es ese mal, recibe el nombre de resonancia magnética.
no es otra mi petición, que se dejen tocar para que el poema les llegue a donde llegan esos aparatos que llevan el nombre de resonancia magnética, como si los hubiera nombrado un poeta. ¿Sí? Bueno, tómenlo en cuenta y ahora quiero leerles para que lo oigan lo que están viendo mis ojos. Primera edición, 1958. Un día y un año y unas páginas marcadísimas para mi vida y mi experiencia, porque yo leí todo este libro en esa presentación, dirigí a ese grupo de actores como Octavio quería, y yo no tenía la menor idea de cómo dirigir esas lecturas y no tenía idea de qué era lo que yo estaba leyendo. Pero aquí estoy. Y entonces quiere decir que no ha de haber sido tan destructivo mi quehacer de ese día, porque aquí estoy. Si no, yo hubiera ahí desaparecido de una vez por todas. Pero que desde entonces este libro simboliza también para mí la primera vez que yo le presté atención así de abierta de mi parte a Octavio para toda la vida. Bueno, y entonces esa señal, ese sello que dice primera edición de 1958, viene después del título y en otra página anterior, aquí está la letra de Octavio que dice a José Luis como certificado de que no les estoy contando paparruchas. A José Luis con un gran abrazo. Y así he vivido desde entonces. ¿Sí? Firmado Octavio. Bueno, luego me dio otras dedicatorias verdaderamente estremecedoras y voy a leerles particularmente una que me sigue estremeciendo para compartir ese estremecimiento con ustedes. Pero eso será de repente dentro de las 5 lecciones. Hoy voy a leer la fuente que le dio a Octavio el motivo de titular este librito como La estación violenta. Es un verso de un poeta francés que se firmaba Apollinaire. Y Apollinaire, quiero que lo sepan o lo recuerden de una vez, Apollinaire tenía un hermano en México que era gerente del Banco de Londres y México. Y lo invitó el hermano Apollinaire. Y vino a México y le escribió inmediatamente. Él era formidable, estaba siempre inspirado y le escribió una carta escrita como la serpiente emplumada circularmente. Y escribió así las letras de nuestro bosque de, imagínense para un francés, Chapultepec. Bueno, ¿sí? Y luego se picó con las ches. Y en otra de las cartas escritas en esas invenciones formidables de Apollinaire, dijo en francés, aquí tienen una deidad que veneran con el nombre de la Shangada. Bueno, ese es Apollinaire el que firma esta fuente, ¿sí? Y ese señor se murió pronto en el siglo XX porque fue a la guerra y ahí lo hirieron y regresó vivo con una venda alrededor de su cabeza, pero no duró mucho tiempo y murió muy joven, pero dejó una obra importantísima y es uno de los poetas predilectos de muchos y particularmente de Octavio Paz.
Y de él entonces apartó este verso que dice en francés, y no quiero traducir porque solito lo va a traducir todo el libro. Au soleil, c'est le temps de la raison, con mayúscula, ardente. ¿Sí? O tiempo, o sol, es el tiempo, o sea, la estación de la razón ardiente. ¿Sí? Y entonces Octavio, en alguna ocasión, así, digamos, simétricamente, como Apollinaire, que vino para acá, él muchas veces fue a Europa, y una de las veces que fue a Europa, estaba una mañana frente al mar Mediterráneo, sentado con una botella de vino, una rebanada de queso y un pan. Y mientras estaba disfrutando eso, oía en las olas del mar, que eran las olas de Sicilia que venían para la península de Italia, estaba él viéndolas venir hacia acá, y desde luego que empezó a resonar en ese movimiento y en ese ruido lo que nuestro poeta Góngora dijo alguna vez en un poema formidable que se llama Fábula de Polifemo y Galatea, donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al Lilibeo, bóveda o de las fraguas de Vulcano, o tumba de los huesos de Tifeo, pálidas señas, cenizoso, un llano, cuando no del sacrílego deseo, del duro oficio da. Allí, una alta roca, mordaza es a una gruta de su boca. Esa es la primera estrofa, ¿sí? Y eso es lo que resonaba en ese momento en los oídos de Octavio. Y entonces tomó un fragmento de esa estrofa y llamó al poema Himno entre ruinas, o sea, entre las ruinas del pasado, ¿sí? Y el himno es un canto. Y entonces abajo del título viene esta reproducción de estas palabras de la estrofa que les acabo de decir. Donde espumoso el mar siciliano, 3 puntos, y luego Góngora, lo que es una costumbre literaria formidable que no se explica. Si uno la explica, la echa a perder. Es el derecho de todos los poetas de poner antes del cuerpo de su poema algo, unas palabras de otro poeta que en ese momento para él son pertinentes, oportunas, y que quiere compartir con quien se arriesgue. Si lo explicamos, no funciona, pero sí tiene un nombre reconocible para que ustedes se le pregunten a Google o a su diccionario. Epígrafe. Grafe, que se escribe, y epi, adivínenlo. De todas maneras, eso funciona. Y entonces ahí empieza el poema, y dice así: coronado de sí, el día extiende sus plumas, alto, grito, amarillo, caliente surtidor, en el centro de un cielo imparcial y benéfico.
Las apariencias son hermosas en esta su verdad momentánea. El mar trepa la costa, se afianza entre las peñas, araña deslumbrante. La herida cárdena del monte resplandece. Un puñado de cabras es un puñado de piedras. El sol pone su huevo de oro y se derrama sobre el mar. Todo es Dios. Estatua rota, columnas comidas por la luz, ruinas vivas en un mundo de muertos en vida. Y de pronto, los ojos que están leyendo el poema ven un cambio de tipo de letra y pasa ahora a ser una letra que le llamamos itálica o cursiva, como cada quien la reconozca, pero que es la que pasó el viento y la hizo así como a los árboles. Entonces, en ese cambio de letra dicen estas palabras. Cae la noche, o sea, lo contrario, sobre Teotihuacán, ya no sobre el Mediterráneo. En lo alto de la pirámide, los muchachos fuman marihuana. Suenan guitarras roncas. ¡Qué hierba! ¿Qué agua de vida ha de darnos la vida? ¿Dónde desenterrar la palabra? La proporción que rige el himno y el discurso al baile, a la ciudad y a la balanza. El canto mexicano estalla en un carajo, estrella de colores que se apaga. Piedra que nos cierra las puertas del contacto. Sabe la tierra a tierra envejecida. Viene un espacio en blanco y después regresa a la letra que se llaman negritas. Y dice, los ojos ven, las manos tocan. Bastan aquí unas cuantas cosas. Tuna, espinoso, planeta, coral. Higos encapuchados, uvas con gusto a resurrección, almejas, virginidades ariscas, sal, queso, vino, pan solar. Desde lo alto de su morenía, una isleña me mira, esbelta catedral vestida de luz. Torres de sal contra los pinos verdes de la orilla surgen las velas blancas de las barcas. La luz crea templos en el mar. Y regresa la noche en la letra que el viento inclinó. Nueva York, Londres, Moscú. La sombra cubre al llano con su hiedra fantasma, con su vacilante vegetación de escalofrío, su bello ralo, su tropel de ratas.
a trechos tirita un sol anémico, acodado en montes que ayer fueron ciudades. Polifemo bosteza. Abajo, entre los hoyos, se arrastra un rebaño de hombres. Y dice entre paréntesis, pero en el mismo tipo de letra itálica, bípedos domésticos, su carne, a pesar de recientes interdicciones religiosas, es muy gustada por las clases ricas. Hasta hace poco el vulgo los consideraba animales impuros. Vuelve a cambiar la letra, volvemos a las negritas, a la luz del día, al mar Mediterráneo, y él dice, Octavio el poeta, ver, tocar formas hermosas diarias. Zumba la luz, dardos y alas. Huele a sangre la mancha de vino en el mantel. Como el coral, sus ramas en el agua, extiendo mis sentidos en la hora viva. El instante se cumple en una concordancia amarilla. Oh, mediodía, espiga henchida de minutos, copa de eternidad. Cambio de letra. Mis pensamientos se bifurcan, serpean, se enredan, recomienzan y al fin se inmovilizan. Ríos que no desembocan, delta de sangre bajo un sol sin crepúsculo. Y todo ha de parar en este chapoteo de aguas muertas, negritas. Una exclamación entusiasta. Día, redondo día, luminosa naranja de 24 gajos, todos atravesados por una misma y amarilla dulzura. La inteligencia al fin encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y la conciencia espejo se licúa, vuelve a ser fuente, manantial de fábulas, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Nápoles, 1948. Ese es el poema. Himno entre ruinas. Y ahora voy al cántaro roto para terminar la primera parte de esta lección, de modo que la segunda la ocuparemos en la lectura de Piedra de Sol. El cántaro roto es un poema escrito sobre esta situación que el sentido común siempre expresa diciendo: yo no quiero a la poesía porque no la entiendo. ¿Sí? Bueno, quizá lo que pasa es que no está hecha para entenderse. ¿Sí? Y entonces Octavio, yo le oí un día explicar a otras personas que estaban presentes cuál era la circunstancia en que había escrito los poemas que están aquí, y particularmente el cántaro roto y el himno entre ruinas. Bueno, el himno entre ruinas, una vez que uno lo ha experimentado, pues ya se da cuenta de todo lo que se podría contar y no necesita que se lo cuenten,
¿sí? Pero el cántaro roto es un poema que les voy a decir cómo imagino yo la circunstancia, repitiendo además estas palabras de Octavio para que las tengan en cuenta durante todo el ciclo. Octavio le dijo a los compañeros que estaban enfrente escuchándolo, la circunstancia no es el poema, ¿sí? Pero sin embargo, esto ya no lo aclaró él y yo me fui dando cuenta poco a poco que la circunstancia sí puede ser una gran ayuda para entrar al poema. Lo importante es no confundir ni el dato biográfico, ni ese momento, esa circunstancia, ¿sí?, con el poema. De modo que no es necesario conocer la biografía del poeta. No es necesario saber nada más que correr el riesgo de ser otro al terminar la experiencia de abrirse a un poema. Cuando el poema importa, si el que se arriesgó no le pasó nada, al poema tampoco le ha pasado nada, ¿sí? Pero el poeta, y sí lo ha dicho Octavio Paz en voz alta, baja, por escrito y no, ¿sí? Él como poeta quiere comunicarse con todos los hombres como nos comunicamos especies, los hombres, los miembros de la especie humana, nos comunicamos diariamente, en nuestra vida diaria, cotidiana, ¿sí? Y esa comunicación es plena, sostenida, y es lo que condiciona al poema, ¿sí? El tomar forma de una energía que impulsa al poeta a sacar de sus entrañas, ¿sí?, eso que todavía no tiene forma, como un niño que va tomando forma 9 meses dentro de la oscuridad del vientre de su mamá. En ese ciclo, así el poeta de pronto no puede contener como la mamá al ser que salió de sus entrañas. E igual que la mamá, abre los conductos de su cuerpo, pero para que se comunique con todos los demás y todos participemos de esa forma para que acabe de tomar forma como es la humanidad cuando recibe a un bebé que está dándose a luz, ¿sí? Bueno, entonces el cántaro roto, voy a decir primero qué circunstancia lo inspiró, porque lo inspiró una circunstancia reconocible por todos nosotros. Andaba Octavio por un llano nada fértil y muy característicamente uno de esos sitios de nuestro territorio que deprime nada más de verlo. Y entonces en ese terreno de desperdicios y de aridez y de esterilidad, de pronto vio un cántaro roto y se le quedó adentro todo esto. Y se transformó en este poema. Pero para poderlo escribir, entonces planteó esta división que se reconoce en los cambios de letra, como en el himno que acabo de leer. Entonces hay una experiencia cifrada en un tipo de letra y otra experiencia cifrada en otro tipo de letra. Y en un tipo de letra, entonces Octavio va a irle dando forma a lo que él percibió en ese cántaro que estaba roto. Este es un cántaro que ya no puede contener el agua para el que fue fabricado, ¿sí? Pero sin embargo está tirado allí como un desperdicio que a nadie le importa,
Y sin embargo a mí me está diciendo, sí, pero la rajada en donde se rompió es un hueco. Y por ese hueco entra la luz. Y además, así de roto el cántaro, me hace pensar en que tiene la forma del cántaro, roto o no, una igualdad de forma con nuestra frente. Y que si la luz hiere esa zona, a lo mejor aquí adentro, lo oscuro de allá adentro se ilumina. No estoy seguro, pero vamos a ver cómo le puedo dar forma a esta percepción. Vino pues la circunstancia en que vio esa imagen, después vino esta percepción que es anterior a la comprensión, ¿sí? Y después se dio a la tarea de que tomara forma en la página, pero para que tomara forma finalmente como hoy en los oídos que se arriesgan a que tome forma en cada uno de los que estamos aquí presentes. Bueno, y dice así, el cántaro roto, la mirada interior, cierren un momentito los ojos y no necesitarán ninguna explicación de estas palabras. La mirada que se dirige para adentro, distinguida de la mirada que se distingue para afuera, ¿sí? Hay un exterior en el mundo de cada uno de nosotros y hay un interior. Bueno, pues la mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. Soles azules, verdes remolinos, picos de luz que abren astros como granada, tornasol solitario, ojo de oro girando en el centro de una explanada calcinada, bosques, cristal de sonido, bosques de cristal de sonido, bosques de ecos y respuestas y ondas, diálogo de transparencias, viento, galope de agua entre los muros interminables de una garganta de azabache, caballo, cometa, cohete que se clava justo en el corazón de la noche, plumas, surtidores, alas, invasión de lo blanco, pájaros de las islas cantando bajo la frente del que sueña. Abrí los ojos, los alcé hasta el cielo y vi cómo la noche se cubría de estrellas, islas vivas, brazaletes de islas llameantes, piedras ardiendo, respirando, racimos de piedras vivas. ¡Cuánta fuente! ¡Qué claridades! ¡Qué cabelleras sobre una espalda oscura! ¡Cuánto río allá arriba! Y ese sonar remoto de agua junto al fuego, de luz contra la sombra, arpas, jardines de arpas. Pero a mi lado no había nadie.
solo el llano, cactus, huizaches, piedras enormes que estallan bajo el sol. No cantaba el grillo, había un vago olor a cal y semilla quemadas. Las calles del poblado eran arroyos secos y el aire se había roto en 1000 pedazos si alguien hubiese gritado: ¿quién vive? Cerros pelados, volcán, frío, piedra y jadeo bajo tanto esplendor. Sequía, sabor de polvo, rumor de pies descalzos sobre el polvo. Y el pirú en medio del llano como un surtidor petrificado. Dime sequía, dime tierra quemada, tierra de huesos remolidos, dime luna agónica, no hay agua, hay solo sangre, solo hay polvo, solo pisadas de pies desnudos sobre la espina, solo andrajos y comida de insectos y sopor bajo el mediodía impío como un cacique de oro. No hay relinchos de caballos a la orilla del río entre las grandes piedras redondas y relucientes, en el remanso, bajo la luz verde de las hojas y los gritos de los hombres y las mujeres bañándose al alba. El dios maíz, el dios flor, el dios agua, el dios sangre, la Virgen, todos se han muerto, se han ido, cántaros rotos, al borde de la fuente cegada. Solo está vivo el sapo, solo reluce y brilla en la noche de México el sapo verduzco. Solo el cacique gordo de Zempoala es inmortal, tendido al pie del divino árbol de jade regado con sangre, mientras 2 esclavos jóvenes lo abanican. En los días de las grandes procesiones al frente del pueblo, apoyado en la cruz, arma y bastón, en traje de batalla, el esculpido rostro de sílex aspirando como un incienso precioso el humo de los fusilamientos, los fines de semana en su casa blindada junto al mar, al lado de su querida cubierta de joyas de gas neón. Solo el sapo es inmortal. He aquí a la rabia verde y fría y a su cola de navajas y vidrio cortados. He aquí al perro y a su aullido sarnoso, al maguey taciturno, al nopal y al candelabro erizados. He aquí a la flor que sangra y hace sangrar, la flor de inexorable y tajante geometría como un delicado instrumento de tortura. He aquí a la noche de dientes largos y mirada filosa, la noche que desuella con un pedernal invisible. Oye a los dientes chocar
uno contra otro, oye a los huesos, machacando a los huesos, al tambor de piel humana golpeado por el fémur, al tambor del pecho golpeado por el talón rabioso, al tam-tam de los tímpanos golpeados por el sol delirante. He aquí al polvo que se levanta como un rey amarillo y todo lo descuaja y danza solitario y se derrumba como un árbol al que de pronto se le han secado las raíces, como una torre que cae de un solo tajo. He aquí al hombre que cae y se levanta y come polvo y se arrastra, al insecto humano que perfora la piedra y perfora los siglos y carcome la luz. He aquí a la piedra rota, al hombre roto, a la luz rota. Abrir los ojos o cerrarlos, todo es igual. Castillos interiores que incendia el pensamiento, porque otro más puro se levante. Solo fulgor y llama, semilla de la imagen que crece hasta ser árbol y hace estallar el cráneo. Palabra que busca unos labios que la digan. Sobre la antigua fuente humana cayeron piedras. Hay siglos de piedras, años de losas, minutos, espesores sobre la fuente humana. Dime, sequía, piedra pulida por el tiempo, sin dientes, por el hambre sin dientes, polvo molido por dientes que son siglos, por siglos que son hambres. Dime, cántaro roto, caído en el polvo, dime, la luz nace frotando hueso contra hueso, hombre contra hombre, hambre contra hambre, hasta que surja al fin la chispa, el grito, la palabra, hasta que brote al fin el agua y crezca el árbol de anchas hojas de turquesa. Hay que dormir con los ojos abiertos. Hay que soñar con las manos. Soñemos sueños activos de río buscando su cauce. Sueños de sol soñando sus mundos. Hay que soñar en voz alta. Hay que cantar hasta que el canto eche raíces, tronco, ramas, pájaros, astros. Cantar hasta que el sueño engendre y brote del costado del dormido la espiga roja de la resurrección. El agua de la mujer, el manantial para beber y mirarse y reconocerse y recobrarse. El manantial para saberse hombre. El agua que habla a solas en la noche y nos llama con nuestro nombre. El manantial de las palabras para decir yo, tú, él, nosotros. Bajo el gran árbol viviente, estatua de la lluvia, para decir los pronombres hermosos
y reconocernos y ser fieles a nuestros nombres. Hay que soñar hacia atrás, hacia la fuente. Hay que remar siglos arriba, más allá de la infamia, más allá del comienzo, más allá de las aguas del bautismo, echar abajo las paredes entre el hombre y el hombre, juntar de nuevo lo que fue separado. Vida y muerte no son más que contrarios. Somos un solo tallo con dos flores gemelas. Hay que desenterrar la palabra perdida, soñar hacia adentro y también hacia afuera. Descifrar el tatuaje de la noche y mirar cara a cara al mediodía y arrancarle su máscara, bañarse en luz solar y comer los frutos nocturnos, deletrear la escritura y comer los frutos nocturnos, la escritura del astro y la del río, recordar lo que dicen la sangre y la marea, la tierra y el cuerpo, volver al punto de partida, ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, al cruce de caminos, a donde empiezan los caminos, porque la luz canta con un rumor de agua, con un rumor de follaje, canta el agua, y el alba está cargada de frutos. El día y la noche, reconciliados, fluyen como un río manso. El día y la noche se acarician largamente como un hombre y una mujer enamorados, como un solo río interminable bajo arcos de siglos. Fluyen las estaciones y los hombres hacia allá, al centro vivo del origen, más allá de fin y comienzo. México, 1955, y así llegamos al intermedio. Muchas gracias. Bueno, entonces lo que voy a tener que hacer es posponer la presentación de esta guía, pero en beneficio de lo que puedo hacer con Piedra de Sol. Les quiero advertir que en El peregrino en su patria no está incluido Piedra del Sol, pero que está incluido en tantos otros libros, ¿sí? Que entre otras cosas, ustedes le hacen clic a su aparato, ponen UNAM en línea, y al llegar a la página UNAM en línea, pidan lo que se llama material de lectura, que es una publicación de muchos años, que es en forma de esta altura y poco más gruesa que esto, ¿sí? Para que pueda ir en el bolsillo. Y todo ese formato se diseñó cuando no había los aparatitos, pero sigue vigente y sigue siendo muy, muy solicitado. Ahí está editado uno de esos folletos, de tamaño folleto, todo Piedra de Sol. Y les da esa en la pantalla y gratis. Así que si no lo buscan allí, y además Octavio Paz tiene una página perpetua en internet, entonces nada más ponen Octavio Paz y dicen Piedra de Sol, y durante todo el mes lo tienen todo el día. Entonces, eso ya es la experiencia en particular de quien lo quiera. Ya si no tienen el acceso es porque no quieren y están en todo el derecho de no querer, ¿sí? Y ya veremos después cómo seguimos
para compensar lo que no alcance yo a presentarles hoy, en el mes de marzo. Y antes de retirarnos, si me podrían decir cuál es la fecha de la segunda lección, para que todos estemos conscientes. Aquí no dice la fecha. Bueno, entonces nos vemos el 8 de marzo, ¿sí? Para que a la hora de la desbandada vayan con ese buen deseo de regresar el día 8, ¿sí? Bueno, entonces, en los minutos que quedan para las 8 del poema Piedra de Sol, les voy a decir, es que ya se escondió por aquí, que también figura en este volumen que se editó con el título de Libertad bajo palabra. Cuando tengan acceso a la guía que les voy a presentar en marzo, ahí vendrán muchas explicaciones de cómo es esta publicación y republicación en diferentes tipos de publicaciones. Y aquí está reunida toda la poesía de Octavio Paz entre ciertos años. Y el último poema de la colección que aparece aquí es Piedra de Sol. Y aquí entonces ya no viene el epígrafe de Apollinaire, sino otro epígrafe de otro gran poeta francés del tránsito del siglo XIX al XX, o sea, en los años finales del XIX y primeros del XX. Se llama el poeta Gérard de Nerval y el poema se llama Artemis, y de ese poema dice así en francés: la 13e, o sea, la 13ª, diríamos nosotros domésticamente, revient, o sea, regresa. La 13e revient, c'est encore la première. Ahí está el secreto de esta figuración, ¿sí? O sea, la número 12 es la mitad del día. La hora 13, ¿sí? Entonces vuelve a ser la primera si contamos del 1 al 12. Si la cuenta es del 1 al 12, la número 13 vuelve a ser la número 1. Y así es como está configurado todo esto, en recurrencias, ¿sí? Bueno, la 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, la única. Y luego se detiene y duda y dice, ou c'est le seul moment, o será el único momento, el momento solito, diríamos nosotros. Car es-tu reine, porque eres tú reina, o toi, o tú, la primera o última, la première o dernière. Es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant, ¿sí? Y esa pregunta es la que preside ahora todo el poema. Y de ahí voy a leer estas estrofas que dice así al inicio: un sauce de cristal. Apliquen ahora este poema del cántaro roto que empieza con la mirada interior, se despliega como un abanico. Cuando uno cierra los ojos, la mirada que va para adentro, brum, hace que todo sea posible, pero cuando no están cerrados los ojos, está plegado como un abanico. Es la virtud de la palabra despliega, ¿sí? Se abre, ¿sí? En pliegues, y puede volver a cerrarse y ocultarse. Pero si se despliega, como ustedes lo van a atestiguar, esta palabra va a regresar a lo largo de nuestras lecciones en muchos textos de Octavio. Es una de sus palabras favoritas, ¿sí?
un sauce de cristal, un chopo de agua, ahora allá adentro es posible, ¿sí? Ahí sí es posible, o sea, en nuestra imaginación es posible que los sauces sean de cristal, que los chopos sean de agua. Si abro los ojos, pues no. O sea que todo depende. O sea que no es extraño que cuando uno quiere comunicar lo de afuera con lo de adentro, haga uno así y empieza uno. Ya te dormiste. ¿Cómo lo sabes? Sí. Cierra los ojos tú y vas a ver cómo puedo saber si estás dormida o despierta. Bueno, es una duda formidable, ¿no? ¿No les parece? Bueno, y entonces ahora escuchen el poema, estas estrofas, porque tienen un sonido que va a ser una clave y esa es la que vamos a descifrar juntos en marzo. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más distante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Bueno, aparte de lo que haya sugerido, yo les voy a decir lo que esta estrofa me dice a mí. Si ustedes lo escriben, el movimiento para escribir estas palabras, un sauce de cristal, un chopo de agua, etc. Así están viendo que las letras que va escribiendo forman estas imágenes, ¿sí? Porque cada palabra es un árbol transparente, tiene raíces y tiene las propiedades del sauce, que es la palabra nacional para este árbol que en otros lados se llama de otro modo, ¿sí? Y aquí lo hace de cristal. Luego el chopo, que es otro de nuestros árboles típicos de aquí, allá en la escritura está hecho de agua. Y ahora, un alto surtidor que el viento arquea. De pronto vean los signos altos de la escritura a mano, ¿sí? La A es chaparrita, la T es alta, pero hay B que no se deja y dice yo soy alta, hay B alta y hay B de vaca, bueno, etcétera. Y así váyanlo viendo. Si mueven la muñeca, pueden participar del ritmo. Porque lo que yo les quiero decir, para que lo desglosemos después en las otras lecciones, que un poema es una estructura doble. Una, la que nos aparece en la sintaxis que nos enseñó a leer la Miss de corrido, ¿sí? Que es lo que se puede razonar. La sintaxis es la coordinación razonada de la lengua que estamos escribiendo, de los signos que estamos escribiendo. Y se escribe en línea recta y siempre para seguir adelante. Cuando topamos con la orilla de la hoja, simplemente empezamos otra, y así, así, así. Pero no todas las lenguas escriben de izquierda para derecha. Hay lenguas que escriben de derecha a izquierda y lenguas que escriben de arriba para abajo, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, se trata del movimiento que va de izquierda a derecha, ¿sí? Y en el que uno, en los signos que lo expresan, puede ver que las toman forma palpable las imágenes que describe la lógica, la razón en la sintaxis, pero que a la vez hay otra estructura que a veces coincide con la lógica, pero de una naturaleza completamente ilógica, y que divide a los hombres como también nos divide en los bailes, cuando unos podemos bailar al ritmo que se toca y otros podemos bailar algunos ritmos, y hay quien no puede bailar
ningún ritmo. Bueno, eso no tiene nada de malo, nada más que eso caracteriza esa posibilidad. Pero un poema siempre es sensible a todas las posibilidades. Y consciente de esto, la forma poética se ofrece en dos estructuras. Las dos tienen su propio acceso. Uno es razonable para quien necesita la razón y necesita empezar por entender. Y otros como yo, que como ya les dije, así, gracias a lo como Octavio, ¡paf!, me echaba el agua, como si me estuviera entrenando un clavadista, ¡paf!, o te mueres o aprendes, ¿verdad? Pues me morí, resucité y aprendí, ¿sí? Y todas esas fases entonces son las que ahora me han mantenido hasta la fecha con más ganas cada día. Y sobre todo de compartir lo que voy encontrando, igual que como dan ganas de bailar con otros. Puedo bailar solo, pero no es lo mismo, ¿sí? ¿Sí? 1, 2 y 3. Sentimos el ritmo en el otro, y sin el otro, bueno, es otra manera, pero no es lo mismo. Y si quiero integrarme, no por lógica, sino porque mis ganas no las aguanto, 1, 2 y 3, no hay paso más chévere. ¿Qué paso más chévere? Eso es el ritmo. Cada poema tiene su ritmo y convive con la lógica, pero no es lógico. Ningún ritmo es lógico. Será otra cosa, pero no lógico. La otra estructura es la lógica. No le pidan a la conga que tenga lógica, porque entonces justamente no podría sonar el que ese no tiene descripción y por eso nada más suena. Y así lo dice Agustín Lara también. Oye, cómo suena, ¿sí? Y nuestro poeta López Velarde así también lo dice. Oyes el son del corazón. Y nos damos cuenta que suena todo rítmicamente, ¿sí? Cuando hablamos así lógicamente, no suena todo porque no nos damos cuenta, pero cuando decimos, oyes el son del corazón rítmicamente, cada vocal, cada consonante, cada sílaba nos integra al ritmo de una manera absurda que solamente teniendo ganas se cumple. Y entonces ahora oigan, arriesgándose a recibir las señales del ritmo para poder seguir el poema, porque el secreto de este poema es que después de leer la primera estrofa y seguirlo leyendo, que es un poema que tiene una estructura basada en la piedra solar, que por lo tanto tiene todas las líneas que la cuenta de la piedra solar determina. Cuando termina, miren cómo termina, dice, quiero seguir, ir más allá y no puedo. Se despeñó el instante en otro y otro. Dormí sueños de piedra que no sueña, y al cabo de los años como piedras, oí cantar mi sangre encarcelada. No en balde los mexicanos tenemos el verso que cantamos que dice, canta y no llores, no se les olvide, porque se nos olvida cada rato. Lloramos o cantamos, pero no, la canción dice canta y no llores, ¿sí? A la hora que estés llorando, canta. Y entonces aquí es lo que dice así, y al cabo de los años como piedras, oí cantar mi sangre encarcelada, que tiene un ritmo, la circulación, que no es susceptible de control, está todo el tiempo dando la vuelta adentro de nosotros, pero no lo podemos controlar. Y entonces así es como está integrado un poema.
con la circulación de su energía, que no aspira a ser controlada. En cambio, la razón tiene ese vicio espantoso de quererlo controlar todo, de que todo esté en su sitio. Y hay momentos en que es bueno desquiciarse, que esas cosas salgan de su lugar. Y cuando hay un ritmo que te invita a desquiciarte, ¿quién que haya nacido en esta tierra se resiste? O por lo menos, cuando suena el jarabe tapatío, mueve los pies. Por lo menos, ¿sí? O sea que no hay que ser hipócrita con el ritmo, ¿sí? Yo no lo atiendo, está muy bien. Yo no lo entiendo el ritmo. Bueno, pues es que el ritmo no es para que lo entiendas. Ahora, si tú no lo quieres entender, yo no tengo nada que pelear contigo, ¿no? Bueno, y ahora escuchen entonces, pues, que con un rumor de luz, el mar cantaba. Una a una cedían las murallas, todas las puertas se desmoronaban y el sol entraba a saco por mi frente, despegaba mis párpados cerrados, desprendía mi ser de su envoltura, me arrancaba de mí, me separaba de mi bruto dormir siglos de piedra, y su magia de espejos revivía un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante. Y acuérdense de estos versos la próxima vez que escriban lo que sea con su puño y letra. Un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. México, 1957, y nosotros nos vemos en marzo. Gracias.